El presidente Donald Trump acaba de decir en Georgia algo que muchos medios intentan presentar como una exageración. Pero es exageración porque mientras candidatos respaldados por socialistas democráticos ganan primarias en distintos estados, mientras sectores de izquierda hablan de controlar precios, de expandir programas estatales, desfinanciar a la policía y reemplazar partes del sistema económico, la administración Trump está poniéndole nombre a lo que ocurre con una palabra que durante muchos años muchos en Washington evitaron: el comunismo. ¿Hay comunismo en Estados Unidos? ¿Qué opina usted? El presidente Trump fue directo. Dijo que Jon Ossoff y los demócratas comunistas, quieren dejar entrar a los marxistas al poder. Quieren quebrar a las familias y dejar al país indefenso con fronteras abiertas. Y no fue el único que habló del comunismo en ese tono. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que este ya no es el Partido Demócrata de antes. Y el presidente de la Cámara, también Mike Johnson, advirtió que Estados Unidos está frente a una batalla por conservar su república constitucional o permitir que sea destruida desde sus cimientos. Sin embargo, del otro lado, medios como CNN y otros intentan trazar una línea. Dicen que el socialismo democrático no es lo mismo que comunismo y que los republicanos estarían usando el miedo rojo como táctica política. Entonces, ¿el presidente está exagerando para movilizar a sus votantes o está poniendo nombre a una infiltración ideológica que ya no se esconde? Hoy en América Revelada analizamos el discurso del presidente Donald Trump en Georgia, el avance de los socialistas democráticos en el país, las advertencias republicanas y el debate de fondo. ¿Estados Unidos está frente a una simple disputa electoral o frente a una batalla ideológica por el futuro del país? Quédese, no se lo pierda. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Cuando hoy hablamos del comunismo, muchos creen que es algo del pasado, de la Guerra Fría, de la Unión Soviética con Lenin, en China con Mao Zedong. Hoy el comunismo es una ideología que todavía muchos romantizan. Sin embargo, esta ideología adoptada por diferentes regímenes, en diferentes tiempos, en diferentes lugares del mundo, prometieron igualdad con un fuerte control estatal. Y lo único que dejaron fue pobreza extrema, censura absoluta, persecución, tortura, millones de muertes. Ese es el comunismo. Y la razón por la que vuelve al centro del debate es porque el presidente Donald Trump y varios líderes republicanos están diciendo que el comunismo ya no es una amenaza ajena ni algo lejano para Estados Unidos. Según ellos, está avanzando dentro del país. No necesariamente con banderas rojas en la calle, no necesariamente con discursos que digan abiertamente queremos una dictadura comunista, sino usando otro lenguaje, cambiándole un poco la careta, llamándole de socialismo democrático, usando lo que el comunismo sabe hacer: control estatal, con promesas de justicia económica, justicia social, con ataques a la propiedad privada, con políticas para desfinanciar a la policía, con intervención del gobierno en precios, en vivienda, en salud, en transporte y en energía. Y con candidatos respaldados por organizaciones socialistas que están ganando espacio actualmente dentro del Partido Demócrata. Y el discurso más directo sobre cómo avanza el comunismo en Estados Unidos fue el discurso del presidente Donald Trump en Georgia. Pues ahí el presidente habló duramente contra el senador demócrata Jon Ossoff, quien busca la reelección en un estado que el presidente Trump ganó en el año 2024. Esto es lo que dijo el presidente. Jon Ossoff y los demócratas comunistas quieren dejar entrar a los marxistas al poder, quebrar a sus familias y dejarlos totalmente indefensos con fronteras completamente abiertas. Pero no permitiremos que eso le ocurra a nuestro país.
Bueno, esa frase resume el eje de la campaña republicana rumbo a noviembre, ¿sí? En las elecciones de medio término. Porque el presidente no está presentando la elección solamente como una disputa entre demócratas y republicanos, la está presentando como una batalla entre dos modelos de país. De un lado, la república constitucional, la libertad económica, la seguridad fronteriza y la propiedad privada. Y del otro lado, un avance marxista que usa el lenguaje de la justicia social para empujar a Estados Unidos hacia una economía más controlada por el Estado y una sociedad más dependiente del poder político. Escuchemos directamente lo que dijo el presidente Donald Trump en Georgia hace unos días. La izquierda radical está intentando activamente destruir el futuro de nuestros hijos con el desastre conocido como comunismo. Es comunismo. Esto no es socialdemocracia, estos son comunistas, con otro nombre, ¿no? Como dije en mi reciente discurso en el Monte Rushmore hace poco, no sé si alguien lo vio, es un lugar tan hermoso. Ya saben, los comunistas quieren derribarlo, intentaron derribar el Monte Rushmore, quieren volarlo, quieren derribarlo, no debería estar ahí. Esta gente está loca, pero el comunismo es, en mi opinión, el comunismo es la mayor amenaza para nuestro país en su historia, incluyendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor, el 11 de septiembre. Creo que es la mayor amenaza que he visto para nuestro país. Esta gente está rematadamente loca. Y es el enemigo de la gente libre en todas partes y en todo el mundo. Se ve que está pasando y cada vez que empieza a pasar, las zonas donde ocurre, ya sean estados demócratas, ya ven que a todos los estados demócratas les va mal. A todos les va mal porque el comunismo es un fracaso, el concepto, la política es un fracaso, siempre lo ha sido y siempre lo será. Ahora, el presidente Donald Trump no es el único que está dando este mensaje sobre el comunismo. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, usó una frase muy fuerte durante una conferencia de prensa de liderazgo republicano. Dijo, los bárbaros están dentro de la puerta. Y luego explicó que Estados Unidos está literalmente en una contienda para determinar si vamos a mantener nuestro estatus como la gran superpotencia del mundo, como una república constitucional, o si vamos a derribar eso hasta los cimientos como quieren hacer los demócratas comunistas. Ahora, bueno, es importante entender qué está señalando hoy la administración Trump. El punto no es que todos los votantes demócratas sean comunistas, no es así. Tampoco que cada político demócrata se declaró marxista. El punto aquí es que, según Trump y sus aliados, el Partido Demócrata está siendo empujado hacia la izquierda por una corriente que ya no solo está pidiendo reformas, sino que pide cambiar la estructura misma del sistema. Y ahí entra la DSA. Para su referencia, DSA significa Democratic Socialists of America, es decir, Socialistas Democráticos de América. Es una organización política y activista que respalda candidatos en todo el país. Y recientemente los candidatos apoyados por esta organización han conseguido victorias en lugares como Colorado, Georgia, Kentucky, Los Ángeles, Nueva York, por supuesto, Pensilvania y Washington, D.C. Bueno, para muchos medios progresistas eso representa una nueva generación de izquierda democrática. Pero para los republicanos eso es una señal de infiltración ideológica, porque la plataforma de la DSA no se queda en programas sociales comunes. En su propio sitio web, la organización afirma que el capitalismo es un sistema diseñado por la clase propietaria para explotar al resto. Porque la plataforma de la DSA no se queda en programas sociales comunes. En su propio sitio web, la organización afirma que el capitalismo es un sistema diseñado por la clase propietaria para explotar al resto. Y lo que ellos proponen es reemplazarlo por el socialismo democrático. También defienden ideas como la propiedad colectiva de la producción de energía y del transporte, Medicare para todos, es decir, salud libre para todos y gratuita, el Green New Deal, desfinanciar a la policía. ¿Qué tal? Entonces, esto de socialdemocracia, ¿de qué se trata? ¿Es una puerta de entrada hacia el comunismo?
Bueno, los medios como CNN, Time y AP han intentado marcar una diferencia entre comunismo marxista tradicional y socialismo democrático. Su argumento es que el comunismo clásico habla de una sociedad sin Estado, sin clases, sin dinero y con propiedad común de los medios de producción. Mientras que el socialismo democrático actual, según ellos, según estas corporaciones mediáticas, busca la salud universal, vivienda pública e intervención del gobierno en precios de alimentos o de transporte. Pero seguro eso no le huele como yendo al comunismo o que es comunismo, porque ¿cuántas veces en la historia el comunismo empezó prometiendo justicia social, igualdad, protección del pueblo? Porque obviamente tampoco ningún movimiento totalitario empieza diciendo vamos a destruir la libertad de todo el mundo. No pasó así, sino que apunta primero a la clase social más necesitada, a la clase media y a la clase baja, diciendo vamos a protegerlos de los ricos, vamos a controlar los precios, vamos a quitarle poder a la policía, vamos a terminar con la explotación, vamos a redistribuir, vamos a garantizar viviendas para todos, como lo hizo el comunista Hugo Chávez, entregando casas a la gente. Y luego del doble terremoto que sufrió Venezuela hace poco, en el mes de junio, todos pudimos ver de qué material estaban construidas esas casas que terminaron cayendo, llevándose muchas vidas. Muy doloroso para el pueblo venezolano y para todos. Ese pueblo que quiere salir adelante a pesar de toda la adversidad que vive desde hace décadas tras regímenes comunistas, al igual que Cuba. Porque una vez que el Estado concentra suficiente poder, la libertad empieza a depender de quienes gobiernan. Y ese es precisamente el punto que los republicanos intentan alertar aquí en Estados Unidos. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, fue muy clara en una entrevista con Fox en Friends. Dijo, este no es el Partido Demócrata de su abuelo. Estos son comunistas. El presidente está tratando de llamarlos por lo que son. Quieren abolir las prisiones privadas, quieren abolir la policía, quieren abolir la propiedad privada. Bueno, esa frase es importante porque muestra que la administración Trump no quiere suavizar su lenguaje sobre este tema. No quiere decir simplemente, izquierda progresista, no quiere decir el ala liberal. Está usando la palabra comunismo como una advertencia. Y lo hace porque el socialismo democrático no es el final del camino, es solo una etapa. Y esto no lo dicen solamente los republicanos, sino uno de los comunistas más reconocidos en el mundo. Pues Lenin dijo en su obra El Estado de la Revolución, específicamente en el capítulo 5, sección 3, en el título La primera fase de la sociedad comunista, dice: lo que habitualmente se llama socialismo fue denominado por Marx la primera fase o fase inferior de la sociedad comunista. Es decir, que Lenin, tanto como Marx, consideraban el socialismo como la primera fase del comunismo, o sea, el camino hacia el comunismo. Y hoy podemos ver que esto se traduce como una forma de introducir ideas radicales en el lenguaje político estadounidense. Y ahí aparece otro dato importante, ¿sí? Dentro de algunos críticos del propio movimiento socialista han dicho que la DSA fue capturada, con esas palabras, por facciones más radicales, incluso comunistas. Jake Altman, ex miembro de la DSA, dijo esto en Fox News. Su organización ha sido capturada. Y además agregó, una de mis preocupaciones reales es que vemos mucha resistencia al anticomunismo dentro de la DSA, incluso desde el ala moderada de la DSA, y creo que esto es muy, muy peligroso. Y eso es clave. Porque la crítica entonces ya no viene solamente del presidente Donald Trump, de los republicanos, de los conservadores, también viene de alguien que estuvo dentro de esa organización, dentro de la DSA. El argumento es que aunque la DSA se presente como socialista democrática, dentro del movimiento hay corrientes que no rechazan el comunismo de manera clara. Y bueno, para quienes conocen la historia del comunismo, si usted conoce la historia del comunismo, debe sentir que eso es una alarma. Porque el problema con el comunismo
no es solo una teoría económica equivocada, sino que es el resultado histórico de esa teoría cuando llega al poder. Porque promete liberar al trabajador, pero termina controlando al trabajador. Porque promete justicia, pero termina castigando al disidente. Promete igualdad, pero crea una élite política con privilegios, como estamos viendo en varios países que todavía son comunistas, claramente, como por ejemplo Cuba, como por ejemplo Venezuela, China, porque promete acabar con la explotación, pero convierte al Estado en el explotador absoluto. Eso lo saben los cubanos, como dije antes, lo saben los venezolanos, lo saben quienes huyeron del comunismo en Europa del Este, lo saben también quienes crecieron bajo censura, bajo racionamiento, bajo vigilancia y mucho miedo. Y por eso las voces de hijos de refugiados o inmigrantes de países comunistas tienen un peso especial en este debate. La representante republicana Nicole Malliotakis de Nueva York, hija de un refugiado cubano, comparó algunas propuestas de figuras socialistas actuales con lo que ocurrió en Cuba. En particular, se refirió a ideas como supermercados administrados por el gobierno. Para muchos jóvenes estadounidenses eso puede sonar moderno, incluso hasta solidario. Pero para alguien que viene de una familia marcada por el comunismo, suena a una película que ya vio y que terminó mal. Porque el control estatal de precios y distribución puede empezar como ayudar al consumidor, pero cuando se combina con burocracia, con ideología y falta de competencia, suele terminar en escasez, suele terminar en mercado negro y en dependencia del gobierno. Eso no es teoría, eso es historia, eso ya pasó muchas veces. La representante Lisa McClain también fue directa durante una conferencia de prensa republicana. Dijo lo siguiente: no necesitan pequeños apodos como socialistas democráticos de América y esos acrónimos. Simplemente díganle al pueblo estadounidense en qué creen: comunismo. Y agregó también una frase interesante. Dijo, y por supuesto, el comunismo llega usando un rostro. La idea es clara, el comunismo moderno no necesariamente llega con uniforme militar, también puede llegar con lenguaje amable, con promesas de justicia, con estética juvenil, con discursos sobre equidad, con campañas virales en las redes sociales, con candidatos que dicen representar al pueblo contra los poderosos, pero el resultado, dice la historia, no solamente los críticos, es siempre más poder para el Estado y menos libertad para el ciudadano. Así de simple. Ahora bien, del otro lado, los demócratas y medios progresistas rechazan esta caracterización. Dicen que los republicanos están exagerando, que están usando una táctica de miedo rojo, es decir, miedo al comunismo, que confunden socialismo democrático con comunismo totalitario y que propuestas como salud universal, vivienda pública o transporte subsidiado, que son justamente las reglas o las políticas que aplica el comunismo en los países que son comunistas, ellos dicen que eso no convierte un país automáticamente en Cuba o en Venezuela. Bueno, este argumento debe ser entendido porque no toda política social es comunismo, no todo gasto público es marxismo, no toda regulación económica es socialismo revolucionario. Un análisis serio tiene que también admitir esta parte, pero también tiene que reconocer lo contrario. No todo lo que se presenta como democrático deja de ser peligroso, porque se llame democrático. No toda propuesta que usa palabras como equidad, como justicia o derechos termina fortaleciendo los derechos, la justicia o la libertad. Y no toda organización que participa en elecciones democráticas cree necesariamente en preservar una república constitucional limitada. La pregunta entonces no es sobre qué nombre usan, la pregunta es qué quieren cambiar, qué quieren controlar, qué instituciones quieren debilitar, qué libertades consideran negociables, qué papel le asignan al Estado en sus políticas y qué lugar queda para la propiedad privada, para la familia, para la seguridad pública, la libertad religiosa, la libertad de expresión y la autonomía del ciudadano. Ese es el debate real.
Y por eso el presidente Donald Trump está intentando convertir el comunismo en un tema central en esta campaña, en este año electoral. Según los datos, el presidente Donald Trump ha levantado esta advertencia ya en varios discursos recientes, incluyendo el discurso en Georgia, como escuchamos, el encuentro de la OTAN, también en Mount Rushmore y las celebraciones del 4 de julio en el National Mall. No es una frase aislada, es una política, es una línea política. El presidente Donald Trump quiere que los votantes se entiendan en noviembre cómo una elección entre libertad y socialismo puede cambiar todo. No es demócratas o republicanos. Él habla de libertad o socialismo. Habla de entre una frontera segura o fronteras abiertas, entre policía y desorden, entre propiedad privada y control estatal, entre república constitucional y revolución ideológica. Bueno, durante su discurso en Georgia, el presidente Donald Trump también dijo: el comunismo es un perdedor, como escuchamos, y añadió también el concepto: la política es un perdedor y siempre lo ha sido y siempre lo será. Esa frase tiene fuerza porque sintetiza algo que la historia ha mostrado ya muchas veces. El comunismo fracasa económicamente, fracasa moralmente, fracasa políticamente, y cuando fracasa no lo pagan los líderes, lo paga el pueblo, lo pagan los trabajadores, lo pagan los pobres, lo pagan los que no pueden escapar de ese régimen comunista, lo pagan las familias que hacen filas para comprar su comida, lo pagan los padres que no pueden decir lo que piensan, y no solamente los padres, cualquier ciudadano están censurados. Lo pagan los jóvenes adoctrinados por el Estado, lo pagan los empresarios perseguidos, también los creyentes silenciados porque no hay libertad de creencia. Lo pagan también los periodistas censurados. No hay periodismo, no se puede contar lo que está pasando. Y lo pagan los ciudadanos que descubren demasiado tarde que regalarle poder absoluto al Estado es mucho más fácil que recuperarlo. ¿Sí? Bueno, por eso este debate no debería tomarse tampoco a la ligera. Para algunos estadounidenses la palabra comunismo parece un tanto exagerada. Para quienes ya lo vivieron y viven en Estados Unidos o no, es una advertencia de supervivencia, y ahí está la división cultural más profunda. Una parte del país escucha socialismo democrático y piensa en universidades, en activismo, en salud pública, en justicia social. Otra parte escucha esas mismas palabras y recuerda confiscaciones, ya sé, censura, viene hambre, miedo, exilio. Y esa memoria importa, porque Estados Unidos ha sido refugio para millones de personas que huyeron justamente de sistemas que prometían igualdad y destruyeron la libertad, como estoy aquí, en Florida, que tiene un montón de gente refugiada. Y ahora esas mismas ideas empiezan también a ganar espacio dentro de la política estadounidense, disfrazadas de modernidad. El país tiene derecho a preguntarse, entonces, si esta modernidad, ¿a dónde lo está empujando el país? Esa es la pregunta que el presidente Donald Trump y sus aliados quieren instalar. Y también es la pregunta que el Partido Demócrata tendrá que responder, porque el líder demócrata Hakeem Jeffries, ante victorias de candidatos respaldados por la DSA, llamó a la unidad del partido y dijo que el enemigo es Donald Trump y el extremismo vaga. Pero bueno, eso no responde a la pregunta ideológica de fondo. ¿Cuál es el límite de la izquierda demócrata? ¿Hasta dónde está dispuesto el Partido Demócrata a aceptar candidatos respaldados por organizaciones socialistas o comunistas? ¿Qué políticas considera demasiado radicales? ¿Qué posición toma frente al comunismo entonces? Y si va a condenar claramente el marxismo o simplemente a decir que todo señalamiento es una táctica republicana. Porque cuando un partido no marca límites claros, los sectores más radicales también avanzan. Y cuando avanzan, después dicen representar el futuro. Ese es el peligro que los republicanos están denunciando. Tampoco no es que mañana Estados Unidos despierte convertido ya en la Unión Soviética, sino que elección tras elección, primaria tras primaria,
ciudad tras ciudad, las ideas socialistas se normalizan hasta que un día parezca extremo defender lo que antes era básico, la propiedad privada, por ejemplo, la seguridad pública, tener fronteras cerradas y bien limitadas, tener libertad de expresión, libertad de creencia, tener responsabilidad individual, tener familia, tener religión, límites al poder con el Estado. El comunismo no siempre llega de golpe, a veces avanza por etapas. Esto ya lo vimos en tantos otros países. Primero cambia el lenguaje, después cambia la cultura, luego cambia las instituciones y finalmente cambian las leyes. Por eso la batalla cultural importa, por eso las primarias importan, por eso los consejos municipales importan. Por eso también los candidatos locales importan, porque las grandes revoluciones políticas muchas veces empiezan con pequeñas normalizaciones que al principio parecen invisibles. Pero bueno, y ahí está el mensaje central también de este episodio, porque con esas normalizaciones pequeñas luego terminan en regímenes de décadas de mucha tragedia. Y aquí en Estados Unidos el presidente Donald Trump no está hablando de comunismo solo como un insulto por insultar a esta ideología. Está intentando convertirlo también en una advertencia nacional, una advertencia sobre hacia dónde puede ir Estados Unidos si el Partido Demócrata sigue cediendo terreno a sectores socialistas y marxistas. Ahora, cada votante tendrá que decidir si cree que el presidente Donald Trump exagera o si cree que está viendo algo que muchos prefieren no nombrar. Pero hay algo que sí debería quedar claro. El comunismo no merece romanticismo, no merece maquillaje, no merece una segunda oportunidad bajo ningún nombre, porque ya tuvo muchas oportunidades, muchos nombres, y en todas las oportunidades el final fue menos libertad, más control y más sufrimiento para el pueblo. Bueno, antes de terminar este episodio, quiero pedirle a usted que valora nuestro trabajo y que nos sigue siempre aquí en América Revelada, que ve que hacemos este trabajo y que intentamos analizar las noticias más allá del discurso político y el discurso mediático. Porque hablar de comunismo tampoco no es mirar al pasado, es entender una amenaza que puede cambiar de nombre, puede cambiar de país, puede cambiar de rostro y de estrategia, pero no cambia su esencia. Si usted cree que este tipo de periodismo independiente vale la pena, puede apoyar a América Revelada con una donación. Puede hacerlo escaneando el corazón de nuestro canal aquí, el canal El Corazón de América Revelada, o desde el enlace que le comparto ahí abajo en la descripción de este episodio. El monto lo decide usted, por supuesto. Cada aporte que usted hace nos ayuda a seguir investigando, a seguir produciendo, y también eso hace que lleguemos a miles de personas más. Ahora, si no puede hacerlo económicamente, no se preocupe, porque su poderoso me gusta, su pulgar también nos ayuda muchísimo para que esta información llegue más lejos. Ahora le pregunto a usted, volviendo al tema de hoy, ¿cree que el presidente Donald Trump está exagerando cuando habla del avance comunista dentro del Partido Demócrata? ¿O cree que está diciendo en voz alta lo que muchos ya están viendo, pero no quieren reconocer? Déjeme su opinión ahí abajo en los comentarios. Y por supuesto, si este análisis le aportó valor, suscríbase al canal, active la campanita, comparta este episodio con alguien que crea que la libertad no se pierde de un día para el otro. Se pierde cuando una sociedad deja de reconocer las ideas que ya la destruyeron en otros lugares. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad. Nos vemos pronto.